Bienvenidos una vez más a su clase de sociales, grado cuarto. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, pero ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Gálatas 6:1. Recuerda que cuando señalas con un dedo a otros, con los otros 3 dedos te señalas a ti mismo. Antes de juzgar debemos hacernos un examen de conciencia y mirar cuáles son nuestras acciones incorrectas frente a los demás. Miramos entonces que durante esta unidad del tercer periodo venimos trabajando nuestro tópico de la construcción de una república. Miramos los antecedentes la semana pasada que hacía referencia a estos cambios a través de los movimientos de la Ilustración y la Revolución Francesa en las colonias americanas. Para esta semana vamos a trabajar lo que va a dar posterior a ese movimiento de la Ilustración y a la llegada de los ilustrados con todos estos conocimientos. Es así como iniciamos entonces hablando de lo que fue las reformas borbónicas. Al comenzar el siglo XIX, la invasión de España por los ejércitos franceses al mando de Napoleón desestabilizó profundamente a la ciudad. Las colonias en América, por su parte, experimentaron una serie de crisis políticas, económicas y sociales, los cuales van a dejar como consecuencia el régimen de la familia Borbón. Durante el siglo XVIII, España atravesaba una época de profundos cambios y transformaciones, debido a la muerte de Carlos II de España, representante de la Casa de Habsburgo y el último en su linaje familiar sin descendencia. Entre 1701 y 1713 se llevó a cabo una lucha conocida como la Guerra de Sucesión en España. Carlos II definió como su sucesor a Felipe de Anjou o Felipe V, perteneciente a la Casa de los Borbones, una familia real de origen francés. Entonces vamos a darnos cuenta cómo fue que llegaron los Borbones al trono español. Felipe V introduciría una serie de reformas que transformarían la política tradicional española, tomando como base y ejemplo las costumbres francesas. Posteriormente, Carlos III, nieto de Felipe V, influenciado por sus ideas de la Ilustración, buscó una modernización de la sociedad bajo el sistema del despotismo ilustrado. Esto reducía la participación política del pueblo con el fin de fortalecer al Estado. Sin embargo, impulsó un gran número de reformas culturales, educativas, que generaron el florecimiento cultural en España. Por eso se le va a denominar las reformas borbónicas. Vamos a mirar entonces cuáles son esos antecedentes a la llegada de esas reformas borbónicas al virreinato de la Nueva Granada. Entonces nos vamos a mirar el contexto geográfico. Recordemos que todos estos virreinatos se van a dar en todo el continente americano, en especial los virreinatos y audiencias españolas en América hasta el siglo XVIII, o sea, los terrenos dominados por la corona española. Entonces tenemos en color amarillo lo que se conoce como el virreinato de Nueva España, actualmente Centroamérica. Tenemos en color púrpura virreinato de la Nueva Granada, las repúblicas que lo componen actualmente, Ecuador, Colombia y Venezuela. Teníamos también el virreinato del Perú, que está caracterizado de color naranja, conformado por una parte de Ecuador, por la parte sur, y Perú. Tenemos el virreinato del Río de la Plata, todo lo que está conformado por Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Entonces, como nos damos cuenta, el poder de los españoles era bastante amplio en estas tierras. Entonces, estas reformas lo que hicieron fue renovar el dominio que estaban perdiendo debido al sistema económico que se estaba generando como independiente en las colonias. Uno de los antecedentes importantes fue la crisis de España. España va a dominar las tierras americanas desde el continente que fue descubierto en 1492. Esto llevó a cabo a la nación europea a convertirse en uno de los más grandes imperios más poderosos de la época. No obstante, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, debió enfrentar una grave crisis económica y política que le llevó a perder sus colonias
en América, dando paso así a las nacientes repúblicas americanas. Después de 3 siglos, el periodo histórico conocido como la colonia llegó a su fin. Al comenzar el siglo XIX, la invasión de España por los ejércitos franceses al mando de Napoleón desestabilizó profundamente las ciudades. Las colonias americanas, por su parte, experimentaron una serie de crisis políticas, sociales y económicas como consecuencia de un régimen en las oportunidades y los beneficios que estaban reservados para los españoles. Entonces, para afrontar la crisis española, los reyes Borbón impusieron unas reformas para tener mayor dominio de las colonias. Entonces, en sí, ¿qué fueron las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas constituyeron una serie de cambios políticos y administrativos que buscaron la modernización y un mayor control de las colonias americanas por parte de la corona española, es decir, haciéndole contraparte a las ideas de la Ilustración, por eso se decía el despotismo ilustrado, las cuales defendían la labor del Estado como principal y única figura de poder. La imperante crisis económica y el contexto por el que atravesaba España, las guerras que tenía contra Inglaterra por corrupción y la evasión de impuestos desde el virreinato de la Nueva España, le dieron la necesidad a los reyes de España, en este caso a la familia Borbón, a crear unas reformas para retomar nuevamente el poder y el dominio de lo que tanto habían conservado y explotado económicamente por más de 300 años. ¿Cuáles fueron esas reformas económicas? Les vamos a ver la primera de ellas. Tenemos las reformas políticas. Las reformas políticas van a tener un propósito, porque van a querer dominar nuevamente el territorio que se está perdiendo debido a que se están independizando económicamente. ¿Por qué? Porque no hay esa autoridad firme y el virrey que está de momento enviado desde España va a ejercer su autoridad sin rendir, rindiendo cuentas al rey de España. Entonces se van a crear virreinatos, como va a ser el virreinato del nuevo Reino de Granada y el del Río de la Plata, para tener mayor dominio, de manera más personalizada. Entonces ya no va a ser un solo virrey para toda la América, sino va a tener 3 virreyes por cada virreinato. De esta manera, entonces, se va a eliminar la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias y se van a nombrar nuevos funcionarios y se va a introducir el sistema de intendencias, las cuales dividen los territorios en nuevas jurisdicciones, es decir, comandadas por un español, limitándolo hasta el virrey. Eso también impidió el acceso político a los criollos, a los nacidos en América, en diferentes cargos. Entonces esto va a ser una de las inconformidades en cuanto a la población criolla. Tenemos las reformas económicas. España impuso a sus colonias la prohibición de comerciar con otros países y además hizo un considerable aumento de los impuestos que debían pagar los comerciantes, razón por la cual en América los españoles y criollos alzaron su voz de protesta. Entre los impuestos que causaron mayor inconformidad estaba el impuesto de la alcabala, que era dar un porcentaje de venta de cualquier producto que se adquiriera en el mercado. Estaba el impuesto a la Armada de Barlovento, que consistía en defender, pagar como un tributo a quien consumiera vinos, conservas y jamón, entre otros productos, de gran categoría, ya que con estos dineros se recogía para pagar los barcos que escoltaban los barcos de comercio, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de lo que fue todo el contexto del Océano Atlántico y el Mar Caribe, se veían asaltados estos barcos por lo que eran demasiado lentos, venían muy pesados, necesitaban venir escoltados de estos navíos, ¿cierto? Que les llamaban constituidos en su interior por la Armada de Barlovento. Entonces necesitaban presupuesto. A partir de ello, entonces, a toda persona que consumiera vino, consumiera jamón, mermeladas, todas estas cositas, le generaban este impuesto. También había un dinero que se cobraba por adquirir alimentos.
productos alimenticios. Entonces los impuestos también van a generar inconformidad en los comerciantes, porque la gente ya no le va a comprar con la misma frecuencia, de manera seguida, porque todo tenía impuesto, hasta los alimentos, la sal, el tabaco, los tejidos, los alimentos de consumo diario. Entonces va a generar inconformidad en los comerciantes este tipo de reformas en la Nueva Granada. Tenemos ahora las reformas culturales. Las reformas culturales, ¿qué van a hacer los reyes borbones? Van a expulsar a las comunidades religiosas como los jesuitas, quienes educaban a los mestizos, los criollos y españoles de clase baja y media, y les enseñaban a defender una libertad basada desde el pensamiento, y que no existía un sometimiento desde ese rey. Entonces eran como unas comunidades religiosas que abrían a través del conocimiento, del despertar y criticar a ese mal gobierno a través de la libertad de la enseñanza. Entonces aquí lo que va a generar dentro de esas reformas es que la educación en las colonias era impartida por las comunidades religiosas, entre las que se encontraba la comunidad jesuita. Estas comunidades educaban a los indígenas, mostrando, más misericordia y bondad hacia ellos. Las reformas borbónicas van a modificar los planes de estudio, introduciendo nuevas asignaturas, dando como resultado una ilustración criolla. Ante este hecho, que se presentaba como una amenaza para la corona, la Compañía de Jesús va a ser expulsada de América en 1767, seguido del cierre de sus colegios y universidades. Tengamos en cuenta que uno de los colegios más antiguos de Colombia son el Colegio San Bartolomé, que queda diagonal a la Plaza de Bolívar, y tenemos la Universidad de Rosario, que también es de una comunidad jesuita. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias de las reformas? Las tensiones surgieron de diferentes sectores económicos, políticos y culturales. Los criollos acomodados, es decir, grandes propietarios y comerciantes, resentían el hecho de no tener acceso a los cargos de poder, pues salvo contadas excepciones, estos eran ocupados por los peninsulares. Chicos, tengamos en cuenta que los peninsulares son los que le llaman españoles, debido a que España en el continente está ubicado en una península, se llama la península ibérica. Los indígenas, los esclavos africanos, vivían una situación de lamentable miseria y explotación. Los maltratos, los castigos duros incrementaron, y muchos esclavos se fugaron de las haciendas y se convirtieron en simples fugitivos que aspiraban a tener una libertad absoluta. En estas condiciones comenzaron a surgir que buscaban, el reconocimiento de los derechos para tener una mayor autonomía. Es así como se congregan todas estas personas, esclavos, indígenas, españoles pobres, españoles ricos, debido a las injusticias que estaba llevando la corona y porque no tenían el reconocimiento, todos tenían motivación. Entonces van a dejar unas consecuencias bastante radicales para que surjan las repúblicas en América. Vamos entonces con nuestro Activity in Class. Vamos a hacer una explora, vamos a resolver en el cuaderno las siguientes actividades. Primero, ¿cuáles fueron las principales reformas borbónicas? Menciona 3 características que motivaron las reformas borbónicas. Recuerda que todo esto se debe resolver en el cuaderno y se comparte dentro de la clase. Homework. Vas a repasar este video explicativo resolviendo en el cuaderno un mapa conceptual explicando las reformas borbónicas. No olvides enviar las evidencias o las fotos de tu tarea al correo de la profe, cuartoasociales@gmail.com. Hasta la próxima.